Sebastian Vettel se subió al coche sabiendo algo que nadie en las gradas podía imaginar. No era un secreto filtrado por la prensa ni un rumor del paddock. Era una certeza interna, directa, imposible de ignorar. Esa temporada no tendría futuro. No importaba lo que hiciera en pista. Ferrari ya había decidido que él no seguiría. Lo más cruel de esta historia no es que Ferrari haya decidido prescindir de un piloto. En la Fórmula 1 eso ocurre todo el tiempo. Lo verdaderamente devastador es que Vettel tuvo que correr toda una temporada completa, sabiendo que su relación con el equipo estaba terminada antes de empezar. Que cada vuelta sería observada sin esperanza. Que cada error sería definitivo. Que cada acierto llegaría demasiado tarde. Para entender el peso de ese momento, hay que volver atrás. Sebastian Vettel no llegó a Ferrari como un piloto más. Llegó como el heredero natural de Michael Schumacher, como el tetracampeón del mundo que había dominado una era completa con Red Bull. Ferrari lo fichó para devolverle la gloria perdida, y durante años Vettel creyó profundamente en ese proyecto. Entre 2015 y 2018 lo intentó todo. Ganó carreras, lideró campeonatos, defendió públicamente al equipo, incluso cuando la estructura interna fallaba. Puso su reputación al servicio de Ferrari. Pero la Fórmula 1 no perdona las temporadas incompletas, y 2018 dejó cicatrices profundas. A partir de ahí, la confianza empezó a resquebrajarse. En 2019 llegó Charles Leclerc, joven, rápido, carismático. Ferrari empezó a mirar al futuro, mientras Vettel aún estaba luchando por el presente. Las órdenes de equipo, los errores estratégicos y las decisiones internas comenzaron a aislarlo. Sebastian lo sintió, pero siguió empujando, porque todavía creía que podía revertir la situación. Hasta que llegó 2020. Antes de que el campeonato comenzara, Ferrari le comunicó que no renovaría su contrato. No hubo negociación seria, no hubo reconocimiento público, simplemente le dijeron que su tiempo había terminado. Para un piloto de su calibre, eso fue un golpe directo al orgullo y a la identidad. Vettel no solo perdía un asiento, perdía el lugar donde había depositado su sueño de infancia. Y aún así, decidió correr. La temporada comenzó en un contexto extraño. Pandemia, circuitos vacíos, presión constante. Pero para Vettel, la verdadera soledad no estaba en las gradas, estaba dentro del box. Cada reunión técnica confirmaba lo que ya sabía. Su opinión pesaba menos. Las decisiones se tomaban pensando en otro piloto. Él era el pasado. El coche era difícil, inestable, impredecible, falto de confianza, justo lo contrario de lo que Vettel necesitaba para rendir al máximo. Mientras su compañero se adaptaba, Sebastian luchaba contra una máquina que no respondía a su estilo, y cada error alimentaba una narrativa injusta, la de un campeón acabado. Pero nadie hablaba de lo que significa competir sabiendo que tu equipo ya no te quiere. Nadie hablaba del desgaste mental de correr sin red, sin futuro, sin respaldo. Vettel seguía siendo el mismo piloto meticuloso, sensible, obsesivo con los detalles. Solo que ahora, cada fallo parecía confirmar una sentencia ya escrita. Correr así no es solo físico, es emocional. Es levantarte cada fin de semana sabiendo que no importa cuánto te esfuerces, el resultado ya no cambiará nada. Y aún así, Sebastian Vettel seguía poniéndose el casco, seguía respetando el escudo de Ferrari, seguía cumpliendo, porque aunque sabía que sería despedido, todavía se negaba a traicionarse a sí mismo. Sebastian Vettel empezó a darse cuenta de que no solo estaba corriendo sin futuro, sino que además estaba perdiendo algo aún más importante, su lugar dentro del equipo. No de manera explícita, no con palabras duras, sino con gestos pequeños, casi invisibles, para quien no sabe dónde mirar. En la Fórmula 1, esos detalles lo dicen todo. Las reuniones técnicas ya no eran iguales. Antes Vettel hablaba y el equipo escuchaba. Sus comentarios influían en el desarrollo del coche, en las decisiones estratégicas, en la dirección general del fin de semana. Ahora, sus observaciones quedaban suspendidas en el aire. Se asentían cabezas, se tomaban notas, y nada cambiaba. El proyecto ya no giraba alrededor suyo.
Ferrari había decidido apostar por el futuro, y ese futuro tenía nombre y apellido: Charles Leclerc. Joven, rápido, talentoso. No era su culpa. Pero la transición fue brutal. Vettel pasó de ser el líder indiscutido a convertirse en una figura secundaria dentro del mismo box que había defendido durante años. Cada actualización parecía pensada para otro estilo de conducción. Cada estrategia arriesgada recaía sobre él. El coche no ayudaba. El Ferrari de 2020 era impredecible, especialmente en la parte trasera, justo donde Vettel necesitaba estabilidad para rendir. Durante años, su pilotaje se había basado en confianza, en precisión milimétrica, en control absoluto. Ahora se encontraba corrigiendo derrapes, salvando trompos, luchando contra una máquina que no respondía a su instinto. Y cuando un tetracampeón del mundo empieza a dudar, el problema no es solo técnico, es psicológico. Cada error era amplificado. Cada trompo se convertía en titular. Cada mala clasificación alimentaba la narrativa de que Vettel ya no era el mismo. Pocos se detenían a analizar el contexto. Pocos hablaban del desgaste de correr sin respaldo, sin estabilidad emocional, sabiendo que todo terminaría en pocos meses. Había carreras especialmente duras, grandes premios en los que Vettel quedaba eliminado temprano, atrapado en el tráfico, sin ritmo, sin estrategia clara. Desde la radio sus mensajes eran correctos, profesionales pero más cortos, menos emocionales, como si supiera que ya no valía la pena insistir demasiado. Lo más doloroso no era perder posiciones, era perder significado. Ferrari seguía siendo Ferrari. El escudo rojo seguía pesando. Vettel seguía respetándolo. Nunca habló mal del equipo públicamente. Nunca filtró conflictos internos. Nunca buscó excusas. En una categoría donde muchos rompen puentes antes de irse, él eligió resistir en silencio. Pero resistir tiene un costo. Correr sabiendo que no continuarás cambia la manera en que interpretas todo. Una mala parada en boxes deja de ser un error puntual y se convierte en una señal. Una estrategia fallida deja de ser circunstancial y empieza a sentirse personal. Vettel comenzó a correr no solo contra rivales, sino contra una sensación constante de desarraigo. La pandemia agravó todo: circuitos vacíos, protocolos estrictos, aislamiento. Para alguien tan introspectivo como Vettel, la temporada se volvió un ejercicio de soledad extrema. No había público que amortiguara el golpe. No había ruido, solo pensamientos. Y en ese silencio empezó a entender algo doloroso. Ferrari ya había cerrado el capítulo, pero él todavía estaba atrapado dentro. Aún así, hubo momentos de dignidad absoluta. Carreras en las que, pese a todo, sacó más de lo que el coche ofrecía. Maniobras limpias, defensa inteligente, actitudes de campeón, no para demostrarle algo al equipo, sino para demostrárselo a sí mismo. Porque aunque Ferrari ya no lo quería, Sebastian Vettel todavía se quería a sí mismo como piloto. Cada fin de semana era una despedida no anunciada. Cada bandera a cuadros era un recordatorio de que el tiempo se acababa. Y aún así, seguía cumpliendo con la misma ética con la que había construido su carrera. Sin escándalos, sin ruido, sin traicionar lo que era. Pero el desgaste era evidente. No en los tiempos por vueltas, sino en la mirada, en el lenguaje corporal, en la forma en que caminaba por el paddock. Vettel ya no pertenecía, y todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. Correr así es una forma silenciosa de dolor. Y Sebastian Vettel lo estaba soportando carrera tras carrera. Hubo un momento en la temporada en el que Sebastian Vettel dejó de correr para Ferrari. No oficialmente, no públicamente, no con una declaración. Fue algo interno, silencioso. Un quiebre que no se vio en los resultados, sino en la manera en que empezó a habitar los fines de semana de carrera. Ya no esperaba nada. Esa es una de las sensaciones más duras para un piloto de Fórmula 1, porque la esperanza, incluso mínima, es lo que sostiene a alguien cuando el coche no funciona, o cuando las decisiones del equipo parecen ir en contra. Vettel perdió eso. No porque se rindiera, sino porque entendió que cualquier esfuerzo extra ya no tendría recompensa. Las señales eran constantes.
estrategias que no tenían sentido para él, cambios de última hora que lo perjudicaban, comunicaciones por radio cada vez más impersonales. Ferrari no lo empujaba hacia adelante ni lo protegía hacia atrás. Simplemente lo dejaba correr, como quien deja terminar un contrato incómodo. Para un piloto que siempre había necesitado sentirse parte de algo, eso fue devastador. Sebastian Vettel nunca fue el tipo de corredor que funciona solo por instinto agresivo. Su fortaleza estaba en la conexión con el equipo, en la construcción colectiva, en la confianza mutua. En Ferrari, esa estructura se había roto, y sin ella, incluso un campeón del mundo puede parecer perdido. Hubo carreras en las que todo salió mal desde el inicio. Clasificaciones desordenadas, tráfico constante, ritmo inexistente. Vettel luchaba con el volante como si el coche no fuera suyo, y en cierto modo, ya no lo era. El Ferrari de 2020 no estaba pensado para él. Estaba diseñado para un futuro en el que Vettel no existía. Las críticas externas se volvieron más duras. Expilotos, analistas, aficionados. Muchos empezaron a hablar de decadencia, de un campeón que ya no estaba a la altura. Muy pocos se preguntaron qué le hace a un ser humano competir en el nivel más alto del mundo, sabiendo que su equipo ya lo descartó. Porque no se trata solo de manejar un coche a 300 kilómetros por hora. Se trata de hacerlo con la mente clara, con confianza, con respaldo. Vettel no tenía nada de eso, y aún así nunca explotó. No hubo ataques públicos, no hubo reproches, no hubo entrevistas incendiarias. Sebastian Vettel eligió el camino más difícil, el silencio digno. Aceptó su realidad sin rendirse, sin convertir el dolor en ruido. Eso para muchos pasó desapercibido, pero es una de las mayores muestras de carácter que se han visto en la Fórmula 1 moderna. En medio de todo ese desgaste, ocurrió algo revelador. Vettel empezó a correr diferente. No más lento, no más rápido. Diferente. Ya no buscaba agradar, ya no intentaba encajar. Corría para cumplir consigo mismo, para terminar lo que había empezado años atrás cuando firmó con Ferrari, con la ilusión intacta. Era una forma de despedida interna. Cada gran premio se sentía como un cierre emocional, no solo del contrato, sino de una etapa completa de su vida. Vettel había crecido en Ferrari, había sufrido allí, había madurado allí. Irse de esa manera, sin gloria, sin reconocimiento, sin un final claro, fue una herida profunda. El paddock lo notaba. Los gestos eran distintos. Menos sonrisas, menos conversaciones largas. Vettel caminaba solo, reflexivo, como alguien que ya estaba procesando una pérdida antes de que ocurriera oficialmente. Había noches largas, pensamientos repetitivos, dudas inevitables. Porque cuando un equipo como Ferrari te descarta, no solo pierdes un asiento, empiezas a preguntarte si el mundo también te está dejando atrás, si todavía tienes un lugar, si todavía eres relevante. Y esa pregunta es peligrosa para cualquier piloto. Sebastian Vettel sabía que tenía opciones fuera de Ferrari, sabía que aún era rápido, pero nada de eso compensaba la sensación de haber sido apartado del proyecto por el que había apostado todo. No fue una separación natural, fue un corte abrupto, frío, sin ceremonia. La temporada avanzaba y el final se acercaba. Cada carrera tachada en el calendario era un paso más hacia una salida, que no se parecía en nada a lo que había imaginado cuando llegó vestido de rojo por primera vez. Vettel no estaba cerrando una temporada, estaba cerrando una parte de sí mismo, y lo hacía en silencio, carrera tras carrera, sabiendo que cuando bajara del coche por última vez como piloto de Ferrari, no habría marcha atrás. Solo quedaría aceptar que había corrido un año entero, sabiendo que ya estaba despedido. El final de la temporada llegó sin ceremonia. No hubo discursos preparados, ni homenajes visibles, ni gestos grandilocuentes desde el equipo. Sebastian Vettel se encontró cruzando la última bandera a cuadros como piloto de Ferrari, de la misma forma en que había corrido todo el año, en silencio, con profesionalismo y cargando un peso que pocos entendieron por completo. Para alguien que había llegado a Maranello con la ilusión de convertirse en campeón del mundo vestido de rojo,
Ese final fue brutal, no porque no supiera que iba a ocurrir, sino porque confirmó algo que había intuido durante meses. Su historia con Ferrari no tendría un cierre digno desde lo institucional. El vínculo se apagó sin palabras, como si nunca hubiera existido la entrega total que Vettel ofreció durante años. Cuando se bajó del coche por última vez, no hubo cámaras buscándolo de inmediato. No hubo abrazos largos, no hubo un reconocimiento proporcional a lo que había significado. Y sin embargo, Sebastian Vettel no mostró rencor. Agradeció, saludó, cumplió, porque su despedida no estaba pensada para el equipo, sino para él mismo. Correr toda una temporada sabiendo que sería despedido dejó marcas profundas, no solo en su carrera, sino en su forma de entender el deporte. Vettel comprendió que la Fórmula 1 puede ser despiadada incluso con quienes lo dieron todo, que el mérito no siempre garantiza respeto, y que la dignidad muchas veces no viene del resultado sino de cómo se atraviesan los momentos más incómodos. Esa temporada no será recordada por victorias ni podios. Será recordada como una de las pruebas mentales más duras que ha enfrentado un campeón del mundo en la era moderna. Vettel tuvo que competir sin respaldo, sin futuro, sin certezas, y aún así mantuvo una conducta ejemplar. En un entorno que suele premiar el ruido, eligió el silencio. Su salida de Ferrari no marcó el final de su carrera, pero sí el cierre de una ilusión que había definido una etapa completa de su vida. Lo que vino después fue distinto, más humano, más consciente. Vettel empezó a correr por razones diferentes, ya no para cumplir expectativas ajenas, sino para reconectar con lo que lo había llevado a subirse a un kart por primera vez. Esta historia no trata solo de un despido, trata de lo que significa correr sabiendo que ya no perteneces, de levantarte cada fin de semana y darlo todo por un equipo que ya decidió seguir sin ti. Trata de identidad, de orgullo, de resistencia emocional en uno de los entornos más exigentes del deporte mundial. Sebastian Vettel no fue despedido por falta de talento, fue despedido por una decisión estratégica, fría, empresarial, y aún así, eligió no romper puentes, no incendiar el pasado, no convertir el dolor en espectáculo. Eligió terminar como había empezado, con respeto por el deporte. Correr sabiendo que sería despedido es una de las pruebas más duras que puede enfrentar un piloto de Fórmula 1. Vettel la atravesó sin caer, sin escándalos, sin perderse a sí mismo. Y eso, aunque no aparezca en las estadísticas, es una forma distinta de victoria. Porque en una categoría donde todo se mide en resultados, hay historias que se miden en carácter, y la de Sebastian Vettel, durante esa temporada silenciosa, es una de ellas.